Buenos días con todos. El día de hoy les vamos a presentar el tema de identificación de prácticas de expendio de carne de cerdo en cuatro puestos de mercados de los distritos de Breña, San Borja y Callao. Los integrantes son Andrea Hurtado, Nicole Saldaña y quienes habla Ariana García. Siguiente, por favor. Como introducción, tenemos que la carne de cerdo es fuente proteica de un valor biológico alto con los aminoácidos necesarios para el correcto desarrollo del organismo. Entre las vitaminas más importantes están la B1 y B2. Además, contienen minerales importantes como el zinc, hierro, potasio y magnesio. En nuestro país, la carne de cerdo es la más consumida después del pollo y la res. Para buenas prácticas de este tipo de carne, se requiere cumplir con ciertos protocolos de acuerdo a la sanidad y bienestar animal, por lo que es importante que los productores, médicos veterinarios y técnicos tengan acceso a información que faciliten su labor profesional para llevar a cabo estas actividades. Digesa menciona que los puestos de carnes de animales deben tener las siguientes características: facilidad de refrigeración para seguir con la cadena de frío, control de desinfección del puesto de venta, utilizar utensilios de acero inoxidable para evitar la contaminación de la carne, así como el uso correcto del uniforme, gorra, mascarilla y mandil. El MINSA menciona que las personas que manipulan alimentos sean sometidos a exámenes médicos para descartar que sean portadores de enfermedades, ya que constituye un riesgo para la salud pública. Asimismo, estas personas deben tener un correcto aseo personal, lavarse las manos antes de manipular los alimentos, inmediatamente después de utilizar los servicios higiénicos, toser, tocarse la cara. Las manos deben estar libres de anillos, las uñas deben mantenerse cortas, limpias y sin esmalte. También las tablas de cortes deben ser de un material inocuo y liso, que no permita la acumulación de agua o residuos cárnicos. Deben estar limpias y en un buen estado de conservación. No está permitido el uso de troncos de árbol y el empaque será en bolsas de plástico de primer uso. Como problema, tenemos la ausencia de información relevante en sistemas de producción de porcinos, limita el buen desarrollo de esta actividad, además de una correcta estructura de acuerdo al plan de bienestar animal. En esta investigación buscamos atender problemas de una gestión poco desarrollada y escaso acceso a información por parte de los vendedores de carne de cerdo. Asimismo, a la capacitación y asistencia, identificando elementos para elaborar propuestas que permitan mejorar el manejo de estas prácticas de expendio en porcinos. Siguiente, por favor. Como justificación, la presente investigación nos permite mostrar, mediante una lista de chequeo, si las prácticas utilizadas en algunos mercados para el expendio de carne de cerdo son adecuadas, ya que de esta manera se contribuye con la seguridad de la calidad sanitaria de este producto, evitando así tanto la contaminación del mismo como el riesgo de que los consumidores puedan contraer alguna enfermedad infecciosa. Por otro lado, el cumplimiento de las buenas prácticas también resulta beneficioso para los comerciantes, debido a que evitará el cierre de sus establecimientos por parte de la autoridad sanitaria. Siguiente, por favor. Bueno, los objetivos, tenemos un objetivo general que va a ser identificar las condiciones en las que se encuentran los centros de prácticas de expendio de carne de cerdo específicos. Vamos a observar las condiciones en las que se encuentran los cuatro puestos de expendio de carne de cerdo en cada uno de los distritos de Breña, San Borja y Callao, identificar las buenas y malas prácticas dentro de los centros de expendio y generar soluciones prácticas y de bajo costo para mejorar la calidad de los centros de expendio. Siguiente, por favor. Como metodología de este trabajo, se llevará a cabo en mercados de los distritos de Breña, San Borja y Callao, cuyos puestos
y demás puntos lo detallaremos a continuación. Se procederá a recolectar los datos, los cuales serán tomados personalmente al visitar cada uno de los 4 puestos de venta de carne de cerdo en los mercados correspondientes. En el caso del distrito de Breña, tenemos 75.925 habitantes. Bueno, se procedió a inspeccionar los siguientes 4 puestos de expendio de carne de cerdo en mercados ubicados en el distrito de Breña, ubicados en el mercado Ascona, Girón, Picolmaya, 579, Carnicería Anita y Carnicería Pepes, Carnicería JNFJ y la Carnicería Coco, ubicado en el mercado de Flores de Breña, Girón, Restauración 252. Luego tenemos al distrito de San Borja, primero por el mercado multimercado San Borja, en donde están las carnicerías, Carnicería Gaspar y la Carnicería Tauro. Luego tenemos al mercado Virgen de Asunción, donde está la Carnicería León de Huánuco. Y finalmente el mercado Señor de los Milagros, donde se encuentra la carnicería La Granja de Pachacamaco. Luego tenemos al distrito del Callao, donde se encuentran las carnicerías de Mari, carnicería Pozuzo, la carnicería Alfonso Lu y carnicería Rodríguez, que se encuentran en el mercado central del Callao. Lo que hemos tenido en cuenta para el enfoque de la investigación es que el tipo de estudio que hemos realizado fue del tipo analítico descriptivo, donde hemos identificado estas variables. Poder evaluar las instalaciones de los productos de expendio de carne de cerdo, cómo son los equipos y utensilios, el personal encargado de manipular la carne, la recepción y almacenamiento de la carne, cómo es que se da el procedimiento durante el expendio de la carne al momento de venderla y las medidas sanitarias que tienen en cada puesto. Tenemos también cuáles son los factores de riesgo en los expendios que hemos inspeccionado. Primero, relacionados al alimento, como el contenido de proteínas y grasas que tiene esta carne de cerdo, el agua, que es bastante importante, la acidez del producto y la capacidad de oxidación, que tienen mucho que ver con los olores que puede dejar esta carne al momento de su procesamiento, si a veces no es el correcto y puede haber un crecimiento bacteriano o de otros microorganismos, y también relacionados al medio ambiente como la acción del sol al estar expuestas al mismo y altas temperaturas, al igual que la calidad y cantidad de agua en el procesamiento o si disponen de una cantidad y calidad óptima del agua, la disposición de los residuos, la iluminación y ventilación del lugar de expendio, si es que cuenta con animales y plagas como roedores o ciertos insectos, y si hay una buena refrigeración. En cuanto a las medidas de saneamiento y el control, en las medidas de sanidad en los expendios de la carne de cerdo, hemos tenido en cuenta la ubicación, la infraestructura de cómo está constituido este espacio de expendio, si tiene una correcta ventilación, al igual que la calidad de los equipos y los utensilios, cómo son, y la temperatura de refrigeración, si hay un control de plagas o si es que hay presencia de plagas. No debe exceder la carcasa de cerdo y que las piezas estén congeladas en bandejas. Y en las medidas de control en los expendios de esta carne de cerdo, se va a tomar en cuenta el manejo de la carne, si hay un área de recepción y almacenamiento para el alimento y el área de expendio de carne de cerdo. Si es que el espacio es correcto tanto para atender a las personas en el momento del expendio o también para que los operarios puedan realizar sus labores. Ahora tenemos la parte de resultados y discusión. Primero comenzamos por el distrito de Breña. En primer lugar, la carnicería Anita, donde los operarios no tenían
no vendían su alimento con una protección correcta. Había un inadecuado almacenamiento, no se comercializaban los mismos en bandejas, tampoco se mantenía la cadena de frío y no tenían buenas prácticas de manipulación, sobre todo porque no contaban con guantes al momento de manipular la carne. En la carnicería Pepes tampoco contaban con adecuada cadena de frío. El tiempo en el que la carne estaba procesada era que no tenía buena refrigeración y la carne que estaba expuesta en la exhibidora estaba descubierta, lo que podía hacer posible que vengan ciertos microorganismos o algunos insectos y lo puedan descomponer. Luego en la carnicería JNFJ, los operarios no estaban utilizando la indumentaria adecuada, muchos solamente, bueno, la mayoría estaban utilizando su ropa normal, ni siquiera un delantal, ni tampoco un gorro para protegerse el cabello. No tenían ninguna cofia, tampoco manipulaban la carne con guantes, sino con sus propias manos, y tampoco contaban con tapabocas para evitar infecciones. Y en la carnicería Coco no utilizaban una ropa protectora y tampoco delantal, y tampoco contaban con las tablas para poder manipular la carne, ni proporcionaban alcohol a las personas que venían a comprar esa carne. Respecto al distrito de San Borja, tenemos que en la carnicería Tauro no se están cumpliendo con el programa de higiene y saneamiento. Además, la estructura física y las superficies del puesto de venta no se encuentran en un buen estado de conservación, lo que pone en riesgo el alimento que se expende. Además, la carne está expuesta en la exhibidora sin cubierta total. Por último, tenemos que los manipuladores de alimentos vienen a ser un factor de riesgo debido a que no utilizan la ropa adecuada ni los elementos de protección correspondientes. Por otro lado, en la carnicería Gaspar, como principal factor de riesgo, vamos a tener una contaminación de los alimentos por la presencia de plagas, en este caso insectos. También se observó que no se cumplen las buenas prácticas de manipulación de los alimentos. Eh, Además, las superficies que están en contacto directo con el alimento no están siendo limpiadas ni desinfectadas correctamente. Y algunos vectores pueden contaminar los cortes de carne al estar estos sin ningún tipo de protección, ¿no? Y esto va a favorecer la contaminación del alimento. Luego, en la carnicería León de Huánuco, vamos a observar que la carne puede ser contaminada ya que está siendo manipulada por un operario que no tiene ningún tipo de protección. También se observa que no se comercializan los cortes de carne en bandejas adecuadas. Por otro lado, los manipuladores de los alimentos también vienen a ser un factor de riesgo importante debido a que estos no utilizan la ropa adecuada ni los elementos de protección que debe constar de chaqueta o mandil guardapolvo, además de un gorro que cubra completamente el cabello, el calzado de jeve y un delantal de material impermeable. Por último, en la carnicería de la granja de Pachacamac, lo que se puede observar es que puede haber una contaminación de los alimentos por presencia de insectos, tampoco se cumplen las buenas prácticas de manipulación y las superficies que están en contacto directo con el alimento tampoco están siendo limpiadas ni desinfectadas de manera adecuada. Bien, ahora con respecto al distrito del Callao, la primera carnicería fue Alfonso Ló, y aquí lo que se observó es que tampoco se cumplen las buenas prácticas de manipulación. También se puede observar que no hay un buen estado de conservación y protección del alimento debido a que los operarios no cuentan con la indumentaria de bioseguridad completa. No se puede observar que usarán cofia, mascarilla ni mandil. Además, las exhibidoras solo cuentan con bandeja sin ningún tipo de protección. No se utilizan vitrinas ni tampoco mesas de refrigeración. Además, puede haber contaminación de la carne debido a que se observa que hay varias piezas de carne de ganchos, en ganchos de acero inoxidable
pero no cuentan con ningún tipo de protección. Por lo tanto, quedan expuestas a contaminación por insectos o polvo o cualquier otro factor. Eh, Luego, con respecto a la carnicería Rodríguez, también se puede observar que no se cumplen con las buenas prácticas de manipulación. Además, no hay un buen estado de conservación ni protección del alimento. En este caso, no se observa tampoco una correcta limpieza ni desinfección de las superficies que están en contacto directo con el alimento, lo que permite su contaminación. Eh, También se observa que la carne está expuesta en exhibidora solamente con bandeja y esto no cuenta con ningún tipo de protección. Tampoco se utilizan vitrinas ni mesas de refrigeración, lo que permite la contaminación de los cortes de carne. También se puede observar que los operarios no utilizan toda la ropa adecuada ni de protección. En este caso, uno de los operarios no utiliza guantes, sino bolsas transparentes en lugar de estos para manipular la carne y el otro operario solamente utiliza un guante. Luego tenemos que en la carnicería de Mari tampoco se cumplen con las buenas prácticas de manipulación. Va a haber contaminación, puede haber contaminación de los alimentos por presencia de insectos. Y los operarios vienen a ser un factor de riesgo ya que no tienen la indumentaria de bioseguridad completa como mascarilla, guantes o cofia. Eh, Además, se observa que hay varias piezas de carne que están colgadas, expuestas a insectos o cualquier tipo de contaminación, ya que no tienen ningún tipo de protección. Y luego también se observa que las superficies están en contacto directo con el alimento, no son desinfectadas, y en este caso no se utilizan tablas para realizar cortes, lo que permite que haya una mayor contaminación debido a que la carne entra en contacto directo con la mesa de trabajo del operario. Luego, con respecto a la carnicería posuso, en este caso también se va a observar que puede haber una contaminación de los alimentos por presencia de insectos debido a que hay varios cortes expuestos en ganchos sin ningún tipo de protección. También se observa que no se cumplen las buenas prácticas de manipulación. Tampoco se utilizan bandejas para realizar los cortes de carne, sino que se trabaja directamente sobre la mesa, sobre la exhibidora, y no se observa una correcta limpieza de las superficies que están en contacto directo con el alimento. Y en este caso lo que utilizan simplemente es, no utilizan guantes y utilizan un trapo para limpiarse las manos luego de manipular la carne. Por lo tanto, va a haber un contacto directo con el alimento, permitiendo así su posible contaminación. Bien, ahora con respecto a los comentarios, tenemos como primer comentario que tanto la vigilancia sanitaria de los alimentos que se comercializan en el mercado y la verificación de su cumplimiento deben estar a cargo de personal calificado y capacitado en dichos aspectos de vigilancia sanitaria. Y por otro lado, también podemos mencionar que los puestos de comercialización de alimentos deben estar construidos de un material que facilite su limpieza y desinfección. Además, que se debe mantener en buen estado de conservación y es importante que el diseño de dichas instalaciones sean apropiadas para la exhibición y comercialización de los alimentos de manera inocua. Por otro lado, tenemos que el titular de cada puesto debe ser responsable del control de calidad sanitaria e inocuidad de los productos que comercializa. Y por último, eh, es indispensable capacitar constantemente y de manera periódica a todas aquellas personas que se encargan de manipular los alimentos en dichos puestos de venta. Como conclusiones, tenemos primero que la mayoría de los vendedores no cuenta con una información clara para mantener sus productos eh, de una forma adecuada, por lo que vamos a observar que hay muchos puestos que no utilizan la cadena de frío, dejando los alimentos expuestos a factores contaminantes. Asimismo, muchos comerciantes no cuentan con los recursos necesarios para implementar estas medidas de bioseguridad requeridas para sus trabajadores. Luego, como tercera conclusión,
tenemos que el incremento de la demanda ha generado que existan muchos más puestos en regularización y que esos a su vez tengan un crecimiento exponencial, lo que dificulta el trabajo de las autoridades para poder fiscalizar y asegurarse de que se cumplan todas estas normativas. Y por último, llegamos a la conclusión de que es necesario aplicar estrategias para implementar normas de bioseguridad, pero no solo aplicarlas, sino también cumplirlas para evitar que se generen futuras enfermedades emergentes, reduciendo a su vez el riesgo de que se transmitan entre especies, incluyendo a los humanos. Y estas son nuestras referencias bibliográficas y eso sería todo. Gracias.